Bueno, gente, ya me adelanté. Miren acá lo que tenemos en la pantalla. Tenemos la gráfica de tres funciones. Tenemos una que está dibujada con azul, tenemos otra gráfica que está dibujada con negro o con gris, y tenemos otra dibujada con rojo. Casi nada lo que nos está preguntando. Fíjense el muñequito que está ahí, justamente esa es la actitud que vamos a tener nosotros ahora frente a la pregunta, o frente a los problemas de física, no sé, vamos a ver, pero fíjense ustedes, vamos a intentar ver cuál de las tres gráficas corresponde a la función f de x, cuál corresponde a f' de x, y cuál corresponde a f segunda de x. Yo sé que cuando uno estudia una materia, uno tiene que estudiar la materia no por lo que me van a preguntar en el examen, sino porque la tengo que aprender, ¿no es cierto? Por las herramientas que me brinda para la carrera, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Porque si no, dicen algunos estudiosos de la pedagogía, que los chicos si no terminan después haciendo un aprendizaje estratégico, es decir, no estudian para aprender la materia, sino que estudian para ver solamente lo que me van a preguntar en el examen. Si bien esa no es la intención, pero uno le da una manito a los alumnos, sobre todo para que no dejen de ver cosas importantes que por algo se las decimos y por algo después se las preguntamos en los exámenes. Ustedes saben una cosa, que esta pregunta es una preciosa pregunta de examen o de parcial. Cuando se nos dan, por ejemplo, como en este caso, la gráfica de tres funciones, y nosotros tenemos que identificar cuál es la función, cuál es la derivada y cuál es la segunda derivada. Y obviamente que no solamente tiramos, decimos, bueno, a ver, le tiro que la roja sea la derivada, la otra sea la... No, no solamente que tengo que identificarla, y para poder identificar, ¿tá?, tengo que dar alguna justificación. O si el examen fuese oral, con esta imagen, ¿no es cierto?, uno tendría que decir por qué para mí tal función es la derivada y cuál es la segunda derivada. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Aunque nos lleve su tiempo, pero acá después tenemos toda la secuencia para que vayamos viendo juntos, pero en una primera observación de las tres gráficas, tendríamos que tratar en lo posible de ver cuál sería la función original, f de x, cuál sería la primera derivada y cuál sería la segunda derivada. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a empezar, aunque después vamos a ir viéndola una por una, ¿no es cierto? Pero a ver, así como están, ¿ustedes podrían arriesgarse a decir cuál es cuál? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Aldana en el chat, que la azul es la función. Aldana dice que el azul es la función y vos compartís con ello. ¿Y el resto qué dice? Yo también. Vos también. ¿Y por qué dicen que el azul es la función original? ¿Y la derivada cuál sería? La Yo no gris. veo. La roja. Y la segunda, la La roja. roja. Y la segunda derivada es la roja. ¿Comparte el resto o no? A ver, vamos a analizar, después la tenemos analizándola unas por una, pero ya que lo dicen ustedes, ¿por qué dicen que el azul es la función original y que la negra es la primera derivada? Por Acá, ejemplo, perdón. la gris. ¿Sí? Dale, porque hay otra opinión diferente en el chat de Constanza. A ver, Constanza, y después vemos a las chicas que iban a justificar. Pero a ver, Constanza, ¿vos qué decía Constanza? Dice que la negra es la función original, la roja es la primera derivada y la azul la segunda derivada. Y la azul la segunda derivada. Bueno. ¿Alguien iba a justificar, cuando nosotros le cortamos recién, por qué decían que la azul era la derivada y que la negra era la primera derivada? No sé cuál es la correcta, pero a ver, capaz que nos convencen de que es una u otra. Una de las chicas Para iba a mí, decir. ¿Sí? para mí el azul es la función Ajá. porque primero empieza decreciente Correcto. hasta que tiene un mínimo en 0. Y Perfecto. la gris es negativa hasta 0, que también se hace 0, lo cual Ajá. sería como un punto crítico. Perfecto. Luego la
azul crece y la gris se hace positiva. Perfecto. Y hay otro punto crítico en 2 y la gris se hace 0. Y la gris se hace Y luego 0. decrece y la gris se hace negativa. Bárbaro. Hasta ahí viene bien, ¿no es cierto? Y respecto de la roja, ¿por qué decís que es la segunda derivada entonces? ¿Tiene coherencia también o no? Sí, O por porque descarte, porque lo feo sería que la pobre segunda derivada la dejemos por descarte como segunda derivada, ¿no? la primera derivada es Sí. creciente, el primer tramo, Hasta, y la segunda es positiva. y la Se segunda hace es positiva. 0, Ujú. se hace 0 la segunda derivada donde hay un cambio de concavidad en la función. Perfecto. Y donde es decreciente la primera derivada, la segunda es negativa, hasta que se Ajá. hace 0 donde hay otro punto de inflexión. No lo podrías haber explicado mejor. Tienes razón. Estaría bueno que a ver si el resto entendió lo que se dijo, ¿no? Porque está muy bien lo que dijiste. Está perfecto. Fíjense que por eso les decía yo, si yo logro determinar que la azul es la función original y la negra la primera derivada, ¿tá? Que sería terrible, ¿no? Que diga, y bueno, por descarte la roja tiene que ser la segunda derivada. Acá lo que hizo acá nuestra compañera es no solamente analizar que dice que la azul es la primera derivada, perdón, que la función azul es la función original, que la negra es la derivada, y justificó por qué la roja es la segunda derivada. Pero bueno, está muy bien justificado, pero vamos a ver, vamos analizándola de a poquito a las dos, porque vamos a suponer ahora que el azul es la derivada de la roja. Vamos a suponer que fuese esa la cosa. Alguien dijo, la azul es la derivada de la roja. ¿Será cierto eso? ¿Que el azul es la derivada de la roja? Analicemos estas dos gráficas. Yo digo, bueno, la azul es la derivada de la que está con rojo. ¿Es cierto eso? ¿Puede ser que esta función No. sea la derivada de esta? No, porque la roja está decreciendo y la azul es positiva. Perfecto, ya está. Ahí ya tenemos, de entrada nomás descartamos esa posibilidad. Vamos al revés. Vamos a suponer ahora que la roja es la derivada del azul. Por la misma razón tampoco. Por la misma razón, porque fíjense que si la roja es la derivada, tendría que ser 0 acá en este punto, ¿o no? Y tendría que hacerse 0 en este punto. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Tampoco. Una no es la derivada de la otra. A ver ahora, esta situación. Que la negra, vamos a ver si la negra realmente es la derivada de la roja. Miren que acá la negra es la derivada de la roja. Si la negra es la derivada de la roja, acá tenemos un valor mínimo. ¿Cuánto tendría que valer la derivada acá? 0. Y acá no pasa por 0 la función roja negra. Así que descartamos esa posibilidad. Vamos al revés ahora, capaz que sí, ¿eh? Que la roja es la derivada de la negra. A ver si es cierto. Apa, me adelanté, qué malo, amigo. Bueno, ya está. Fíjense que la roja es la derivada de la negra. Porque fíjense que donde la roja se hace 0, la función alcanza un máximo. La roja, fíjense que la roja toma valores positivos hasta este punto, donde la negra es creciente. A partir de este punto ven que la negra es decreciente, la derivada es negativa, hasta este punto por acá donde, ¿no es cierto?, se hace 0, acá tenemos un valor máximo, y bueno, la función negra es creciente y acá toma valores positivos. O sea que, no sé si la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, pero que la roja es la derivada de la negra, eso es seguro. ¿Ah? Perfecto. A ver ahora. Ustedes la tuvieron más clara con las tres funciones juntas que analizándola como la estamos analizando ahora. Pero miren, ¿la negra será la derivada de la función azul? A ver, la negra, ¿es la derivada del azul? No, porque donde está creciendo ahí no hay un punto crítico, donde hay un máximo la negra. Ahí O sea, tendría que fíjense, yo ser. dije que la función negra es la derivada de la ¿Sí? función azul. Fíjense que la negra toma valores negativos donde la función azul es decreciente. Hasta ahí viene bien.
se hace 0 la negra, la función negra, donde la función tiene un mínimo. Y después empieza a ser creciente, la derivada es positiva. Tiene un máximo donde la negra se hace 0. Está perfecto. La azul es decreciente y la segunda, la derivada se hace negativa. O sea que si tomamos solamente esas dos funciones, indudablemente la que está con negro es la derivada de la función que está con azul. ¿Está? Cosa que no va a suceder si las tomamos al revés, a ver si la azul será o no la derivada de la negra. Ahí sí que no, ¿no es cierto? Porque fíjense que la azul tendría que hacerse 0 en este punto, donde la negra tiene un valor máximo. Así que descartamos la posibilidad que sea a la inversa. Entonces, ahí tenemos todas las posibilidades. A ver si las podemos analizar. A ver si se entiende. La negra es la derivada del azul y la roja la derivada de la negra. Fíjense los dos que están tildadas con verde, ¿no? Entonces, indudablemente, que como dijeron ustedes, y creo que fue mucho más simple el análisis que ir analizándolo por separado, ¿no te parece, Fabián? Creo que al final el análisis de las tres funciones juntas resultó más simple que ir separándolas de a una. Porque... Y cosa contraria a lo que habíamos supuesto. Exactamente, Sí, fíjense que si la roja es la derivada de la negra y la negra es la derivada del azul, no le queda otra a la función azul que ser la función original, tal cual dijeron ustedes. La negra va a ser la primera derivada y la roja la segunda derivada. Pero quieren que les diga una cosa, en vez de hacer todo este análisis por separado que hicimos nosotros, lo que ustedes hicieron hoy con esto, miren, analizando las tres funciones juntas, tal cual lo explicó. ¿Cómo era el nombre de la chica que me lo explicó? Aldana. Aldana. Aldana, así como lo explicó Aldana está perfecto, ¿no es cierto? Pero fíjense que para eso tengo que tener claridad con respecto, cuando yo tengo una función, qué pasa con la función derivada, cuándo es positiva, cuándo es negativa y cuándo es 0, y cuándo es creciente y cuándo es decreciente, para saber qué pasa con la segunda derivada. Si todo eso lo tengo claro, ¿tá? Directamente sin andar separándolas como las separamos nosotros a las funciones, dada la gráfica de tres funciones, ustedes van a poder identificar sin mayor complicación cuál es la función, cuál es su derivada y cuál es la segunda derivada. ¿Sí? Sigo reconociendo que no es tan fácil, porque no solamente que hay que tener imaginación, sino que una gran claridad conceptual con respecto a lo que es la primera derivada y lo que es la segunda derivada y toda la información que me aportan. ¿Está? Por eso les digo, con esto nosotros con una gráfica como esta o como lo que hicimos hoy en la primera parte de la clase, conceptualmente tenemos todo el tema derivadas, ¿está? Y todas sus aplicaciones. Así que importante que lo tengan en cuenta, ¿no? En el momento cuando se pongan a estudiar toda esta parte del análisis matemático, porque yo les digo, son importantes resolver ejercicios donde uno dice, bueno, tengo la función x más 1 sobre x cuadrado más 1, hallamos la primera derivada, la segunda derivada, hallamos los intervalos de crecimiento, concavidad, convexidad, etc. Todo eso es importante y es parte, lógicamente, de lo que tenemos que saber. Pero de nada va a servir todo ese cálculo si yo no tengo la claridad de lo que representa realmente la derivada, de la información que me proporciona la derivada, tanto la primera derivada o la segunda derivada respecto de la función original. ¿De acuerdo? Bien, gurises, está muy bien lo que veníamos haciendo hasta ahora, por lo menos, si bien no tuvimos muchas respuestas, pero por lo menos las respuestas que han dado hasta ahora han sido correctas y espero que el resto haya entendido más o menos cómo identificar en las gráficas cuál es una y cuál es otra. ¿Sí? ¿Podemos avanzar un cachito más? Creo que tenemos una... Ahí está. A ver acá, fíjense ustedes lo siguiente. Miren, tenemos la función x al cuadrado, un poquito para atrás, sobre e a la x. Si tenemos la posibilidad de graficar la función, esta es la función que teníamos hoy, x al cuadrado sobre e a la x. ¿Ven? Fíjense ustedes, la función que estaba con azul, que vimos recién. Si yo tuviese que derivar acá, primero, si bien en la gráfica ya nos está diciendo algo,
Pero si yo no hubiese tenido la gráfica y a nosotros nos proporcionan solamente la expresión analítica de la función, lo primero que tendríamos que saber aquí, ¿no?, es ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales, porque e a la x, por más que x tome un valor positivo, negativo o cero, este denominador nunca se hace cero y van a ser todos los reales, exactamente. ¿Se animan ustedes, más allá de que la tenemos hecha en la pantalla, pero ya que estamos, lo vamos a hacer una disparadita, si les parece, ¿cómo podemos hacer para obtener f' de x? Que esto hemos hecho poco, si bien hemos puesto más énfasis en la parte gráfica, pero ojo que esto no deja de ser importante, por supuesto, yo les decía recién, obviamente que tengo que saber cómo se obtiene la derivada de una función. ¿Qué les parece acá? ¿Cómo podemos hacer para obtener la derivada de esta función? ¿Se animan ustedes a decirnos? Recuerden que estoy en el caso de una función del tipo u sobre b. Tengo que aplicar la regla del cociente. A ver, ¿a qué sería igual la derivada de esta función? La derivada de la primera, ¿Qué cuánto sería? Perfecto. 2x, 2x por e a la x, el denominador sin derivar, que es e a la x. Muy bien. ¿Qué más? menos x al cuadrado, Menos x al cuadrado por e a la x, por la derivada de e a la x, que es e a la x. Uy, qué feo, mira esto, sobre e a la x. Muy bien, todo sobre e a la x al cuadrado. e a la x al cuadrado. E a la x al cuadrado, que lo vamos a expresar así. E a la x al cuadrado. Fíjense que acá podemos hacer lo siguiente. Como la idea es obtener también la segunda derivada, cuanto más simple yo pueda expresar la primera derivada, más fácil me va a resultar obtener la segunda derivada. Por eso es que vamos a tratar de simplificar todo lo que podamos el valor de la primera derivada, la expresión de la primera derivada. Si ustedes observan acá que e a la x está tanto en el primer término como en el segundo término, ¿o no? ¿Qué les parece si lo extraemos como factor común a e a la x? Si extraemos e a la x como factor común, ¿ven que nos va a quedar qué cosa? 2x, Menos x más 2x. Menos x al cuadrado. Todo sobre e a la x al cuadrado. Fíjense que e a la x al cuadrado, al haber factorizado ese numerador, podemos simplificar algo de ese numerador con algo del denominador. Un e a la x del numerador con un e a la x del denominador. Y entonces, fíjense que me quedó mucho más sencilla ahora la expresión de la derivada, ya que me quedó la primera derivada como directamente, que hasta puedo factorizarlo de nuevo a esto, para que sea más fácil sacar los puntos críticos. Fíjense que me quedó x por 2 menos x, para que salga más rápido todavía cuáles son los valores que anulan la primera derivada, sobre e a la x. ¿Ven? Ahí me quedó la primera derivada, ese f' de x. Que dicho sea de paso, si lo que quiero determinar cuáles son los valores que anulan la primera derivada, fíjense que directamente, ¿me podrán decir ustedes cuáles son los valores que hacen cero la primera derivada? ¿Para qué valor se hace cero ese numerador de la primera derivada? ¿Para qué valor de x? Constanza dice 0 y 2. Y fíjense que sí, porque cuando x vale 0, 0 por cualquier otro número se hace 0. Y cuando x vale 2, 2 menos 2, 0, por 2 me da 0 también. O sea que las dos raíces de la primera derivada, o los dos puntos críticos, están en 0 y en 2. Y fíjense que si corresponde la gráfica a la función que tenemos propuesta, fíjense, en 0 y en 2 es donde la derivada se anula, ¿no? Entonces ahora, si lo que vamos a aplicar es el criterio de la segunda derivada, ¿está? Fíjense que si vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, tendríamos que obtener f segunda de x, es decir, hallar la derivada de la derivada segunda, que directamente, fíjense, voy a tomar esta función para derivar. Entonces, a ver, ¿cómo sería la derivada
de f', o sea, la derivada segunda de la función original. Acá tengo la derivada de este numerador. ¿A qué se igual la derivada de este numerador? 2x menos x cuadrado. 2, 2 menos 2x. menos 2x. Perfecto. Eso sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, o sea, por e a la x, ¿no? Menos. Y ahora, ven que si no me hubiese quedado x al cuadrado acá en el exponente, pero bueno, el numerador sin derivar, o sea, 2x menos x al cuadrado, derivada del numerador, por el denominador sin derivar. O sea, por e a la x. Todo sobre el denominador al cuadrado. Nuestro denominador acá que teníamos era e a la x, porque ya habíamos simplificado algo hoy, así que ahora nos vuelve a quedar e a la x todo al cuadrado. Supónganse que ahora, con este criterio de la segunda derivada, quiero determinar los máximos y mínimos, porque se acuerdan que esta semana estuvimos trabajando, el lunes, con el criterio de la segunda derivada para determinar los valores máximos y mínimos. Entonces acá, o sea que la segunda derivada no solamente me va a ayudar a determinar si esos puntos críticos que tengo acá, que estos puntos críticos son o no máximos y mínimos, sino que también la segunda derivada me va a ayudar a determinar los puntos de inflexión y la concavidad de la función, de la gráfica de la función. Nuevamente acá, sugerencia para que pueda llegar a despejar algo acá y obtener a ver cuáles son los valores que anulan la segunda derivada, nuevamente tratar de expresarla de alguna manera lo más simple posible, y ya que e a la x está tanto en este primer término como en el segundo término, la podemos extraer como factor común, e a la x, y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Fíjense que lo que me va a quedar entonces, si la extraigo como factor común, 2 menos 2x, 2 menos 2x, menos, y ya quito paréntesis acá. Si ya quito paréntesis me va a quedar menos 2x, y si quito paréntesis aquí me queda más x al cuadrado. Más x al cuadrado. ¿Ven? Cualquier cosa corregime, Fabián, si ves que hay algo que no salió bien. Como si supiera, profesor. Bueno, fíjense que acá nuevamente una x al cuadrado del denominador la voy a poder simplificar con la e a la x del numerador, y nuestra expresión de la segunda derivada, ven que nos quedó entonces, de qué manera nos quedó esta expresión, ya bastante más simplificada, ya la ordenamos un poquito, y ven que la expresión nos va a quedar x al cuadrado, menos 2x me queda menos 4x, más 2, que obviamente esta expresión, para saber dónde están los puntos de inflexión, son los valores que anulan ese numerador, que acá directamente, ¿no es cierto?, podemos aplicar la resolvente y ahí nos darán los valores que anulan ese numerador, que van a ser los posibles puntos de inflexión. Yo no tengo la calculadora a mano acá como para hacerlo más rápido, pero no sé si alguien tiene los valores que anulan la segunda derivada. Uno es 3,41. 3,41. ¿Y el otro? 0,59. ¿Cuánto? 0,59. Perdón. 0,59. 0,59. Bueno, fíjense que ahí tenemos 3,41, creo que me dijeron, y 0,59 van a ser los dos valores para los cuales se nos anula la segunda derivada. O sea que van a ser nuestros posibles puntos de inflexión. Este era todo el trabajo analítico, ¿no es cierto? Estos son los valores para los cuales se anula la segunda derivada. Perfecto. Fíjense ustedes lo siguiente acá. A ver. Tengo acá la expresión de la segunda derivada, ¿no es cierto?
Acá tengo la expresión, vamos a esta expresión, acá, la expresión de la segunda derivada. Bien, los posibles puntos de inflexión van a ser en 0,59 y 3,44, perfecto. Pero con respecto a los puntos críticos, fíjense que yo reemplazo las x, el denominador siempre va a ser positivo, porque la base que es e, que es 2,718 y pico, elevado a cualquier número, el denominador siempre me va a dar positivo. ¿Tá? Lo que me va a marcar el signo de la segunda derivada en esta función va a ser el numerador. Observen, en x igual 0, si reemplazo 0 en la segunda derivada, esto me da 0, esto me da 0, y me queda 2 sobre 1. Me queda positivo. Si la segunda derivada, o sea que f segunda, ¿ven? F segunda de 0, la segunda derivada en x igual 0, me dio mayor que 0. ¿Qué me está indicando eso? Que en x igual 0, ¿qué tiene la función? Un valor mínimo. La función está pasando por un valor mínimo. ¿Se acuerdan el criterio de la segunda derivada? Que lo que estamos haciendo ahora es resolverlo analíticamente, algo que ya en la gráfica lo tenemos, ¿no es cierto? Porque ya creo que se visualiza que en x igual 0 tenemos un mínimo. Bien, pero ¿qué pasa ahora si analizamos qué pasa con el signo de la segunda derivada, pero en el otro punto crítico, en 2? ¿Ah? Vemos que si lo reemplazamos por 2, me queda 2 por 2, 4, más 2 me da 6, y acá si reemplazo por 2 me da 2 por menos 4, menos 8. 6 menos 8 me da negativo, o sea que en x igual 2, la segunda derivada me da negativa, y eso es el indicador, según nuestro criterio de la segunda derivada, que en x igual a 2 nuestra función está pasando por un valor máximo. Este es todo el análisis analítico que estamos haciendo, ¿no? De nuestra función. Bien, fíjense que es coherente con la gráfica que tenemos. En 2 tenemos un valor máximo. ¿Y cómo sabemos ahora? Algo que no lo vamos a hacer ahora, pero para determinar a ver si estos son o no puntos de inflexión, te queda un trabajito que va a quedar para ustedes después, pero simplemente para saber si se trata realmente estos puntos de inflexión, ¿ustedes recuerdan qué es lo que hay que hacer para saber analíticamente si esos dos puntos, en este caso el 3,41 y el 0,59, qué tendríamos que hacer para verificar si realmente corresponden o no a puntos de inflexión? ¿Qué habría que hacer? Tomar Tomar un valores valor a la antes y izquierda y después valor. y ver. Exactamente, tomar un valor a la izquierda y un valor a la derecha de 3,44, lo mismo hacer con 0,59, ¿y qué tiene que pasar para que sea un punto de inflexión? Un cambio de signo. Tiene que cambiar de signo la segunda derivada, exactamente. Tiene que cambiar de signo la segunda derivada. Permiso, Si la profe, ¿puedo segunda... dibujar algo? Sí, dale. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí estaría el 0, para que ustedes miren Ahí está, ajá. por dónde más o menos están los dos puntos de inflexión supuestos que estamos preguntando ahora. Que si vamos a analizar solamente la gráfica, parecería de que sí, ¿no es cierto? Pero fíjense que ahí tenemos la forma analítica, ¿no?, de poder determinar tanto los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, y todavía faltaría analizar, ¿no es cierto?, lo que es crecimiento y decrecimiento, pero bueno, ¿tá? Después lo hacemos con más tiempo en todo caso. Chicos, ¿se puede borrar esto? Ustedes díganos cuándo se pueda borrar. Aldana dice que sí, pero nadie más. ¿Nadie más? Sí, se puede. Bueno, yo ya lo ¿Listo? copié a los demás. Bueno, borro, Brice. Bueno, fíjense entonces, ahora, la expresión de la derivada, ¿ven? Ya en la forma más simplificada posible, ¿ven? La expresión de la segunda derivada, se la hicimos porque ustedes iban a ver esta expresión y iban a decir, ay, ¿de dónde sale eso? Bueno, ahí la hicimos con ustedes recién, ahí les quedó en la hoja, cómo se llega a la expresión de la primera derivada, cómo se llega a la función que corresponde a la segunda derivada con todas las simplificaciones posibles, ¿tá? Y ahí tenemos entonces la gráfica que estuvimos analizando con ustedes recién, ¿no es cierto?, respecto de cuál es una, cuál es otra,
cuál es la función original y cuáles son sus respectivas derivadas. Y bueno, y eso que hicimos recién fue justamente, acá les decíamos para analizarlos en casa, pero ya lo hicimos con ustedes, el tema de analizar, ¿no es cierto?, analíticamente la existencia de los extremos relativos y los puntos de inflexión. Bueno, lo que le habíamos propuesto originalmente para hacerlo en casa, lo hicimos recién hace unos minutos atrás, ¿de acuerdo? Y lo último que hacemos, a ver si nos da el tiempo. Preguntamos, a ver, Ulises, yo sé que están ya cansados, pero es lo último, ya estamos 4 minutitos y terminamos. A ver, ¿cuál será la función y cuál la derivada? ¿O la primera o la segunda? Si es que corresponde a alguna de ellas. A ver. Lo que hicimos hoy, pero ahora con estas dos funciones, con estas dos gráficas. A ver si una es la función y la otra es alguna derivada. Puede ser que ninguna sea ninguna. Mirá, O sea, que claro, uno parecería de que la azul tendría que ser la función, porque acá se hace 0 la derivada. Pero resulta que me da negativa acá y acá es creciente. O sea que tenemos razón. Uno podría decir que el azul es la derivada de la roja o viceversa, y sin embargo ninguna de las dos cumple, ¿está? Es cierto, no es ninguna de las dos, porque si yo dijera, bueno, entonces esta función no puede llegar a ser la original tampoco, porque fíjense, donde tengo un máximo, la derivada se tendría que hacer 0, entonces ninguna de las dos, una no corresponde a la derivada de la otra, ¿está? Y la derivada segunda, la azul, ¿podrá ser la derivada segunda de la roja? Porque si analizamos con respecto a la primera derivada, ¿qué le parece a ustedes? ¿Podrá ser la derivada de la roja la segunda derivada? tampoco. ¿Por Oh, qué? no, perdón, pensé que la roja es la segunda derivada del azul. Claro, que el azul sea la segunda derivada de la roja. Tampoco. ¿Saben por qué? Porque fíjense que si el azul fuese la derivada de la roja, ¿tá? A partir del 2, si fuese la segunda derivada a partir de acá tendría que cambiar de signo. Porque fíjense que si acá la función esta es cóncava hacia arriba, ¿tá? Perdón, si la roja fuese la función, ¿no es cierto? Fíjense que siempre es cóncava. La segunda derivada siempre tendría que ser positiva. Tendría que cambiar de concavidad acá en este punto, cosa que no sucede. Una no se corresponde con la otra, no tiene nada que ver. Y a ver, y al revés, tampoco se da. Así que bueno, no se corresponde con ninguna de ellas. Fíjense que se trata de dos funciones totalmente diferentes. ¿Tá? Así que bueno, hasta esa trampita por ahí tienen este tipo de ejercicios, que bueno, que a veces puede pasar que una función sea la derivada de la otra. Entonces, ¿cómo sería si nuestra función, fíjense, si la función es x por logaritmo natural de x, si uno deriva la función que está con rojo, ¿saben cómo sería la derivada? Esta, la derivada de x por logaritmo natural de x, que sería la que está con rojo, si uno deriva esta función, obtiene esta otra función, y ahí sí, fíjense que tiene sentido, donde la función se hace 0, la función derivada se hace 0, acá tenemos un valor mínimo, la derivada es negativa, y a partir de el 0 se hace positiva, donde la función que está con rojo toma valores crecientes. Cuando la roja es creciente, la verde es positiva. Gente, hasta acá llegamos porque bueno, ya se nos va el tiempo. Después seguimos analizando, quédense tranquilos que vamos a seguir trabajando con ustedes para que, bueno, para que se afiance un poco más, pero la verdad que contento de que por lo menos hay los que han participado.